vamos a seguir resolviendo circuitos utilizando las leyes de Kirchhoff y el método de tensiones de nodo. Bien, pues este es nuestro primer circuito. Vemos que sobre él hay que calcular el valor de Rx sabiendo que el voltaje en Rx es de 2 voltios. Pues para este primer ejercicio vamos a aplicar el método de tensiones de nodo. Entonces, para poder aplicarlo, lo primero que habrá que hacer será identificar los nodos de este circuito. Recordemos que los nodos son puntos del circuito que conectan a dos o más componentes. Por ejemplo, aquí tenemos un nodo que conecta a 3 componentes. Este es un nodo que conecta a 2, este nodo conecta a 3 componentes y este solo a 2. Entonces, al final vemos que en este circuito tenemos 4 nodos. Ahora, tendremos que seleccionar uno de ellos, el que queramos, como nodo de referencia, porque a ese nodo de referencia le vamos a colocar la masa, es decir, vamos a decir que ahí hay 0 voltios. Pues el nodo que más nos simplifica los cálculos va a ser este. Entonces, le colocamos a este la masa, en este nodo ya sabemos que hay 0 voltios. Ahora lo que tendremos que hacer es seguir calculando las tensiones de nodo que podamos. Por ejemplo, para hallar la tensión en este nodo vemos que ya es muy fácil, porque aquí simplemente tenemos una pila. Se indica que esta pila genera una diferencia de potencial de 22 voltios, así que esa será la diferencia de potencial entre sus extremos. Si en este extremo, en este terminal, tenemos 0 voltios, pues en el otro tendrá que haber 22. Entonces, 22 voltios. Esa es la tensión que le corresponde a este nodo con respecto al de referencia. Luego, podemos hallar también la tensión de este nodo de aquí. Vemos que volvemos a tener una pila, que en este caso nos genera una diferencia de potencial de 10 voltios. Entonces, si aquí en el polo negativo tenemos 22 voltios, pues en el positivo vamos a tener 10 más 22, 32 voltios. Así que en este nodo tenemos una tensión de 32 voltios con respecto al de referencia. Y así ya solo nos quedaría calcular una tensión de nodo. Pero esa tensión de nodo ya no es tan directa. Sería la tensión en este nodo. Pues a ver, para poder hallarla tenemos que utilizar el dato que nos dan en el enunciado, que en Rx caían 2 voltios. Vale, entonces sabemos que en esta resistencia caen 2 voltios, pero hay que tener en cuenta el sentido de la corriente. Sabemos que una corriente, cuando atraviesa una resistencia, lo va a hacer de donde hay más potencial a donde hay menos potencial. Pero bueno, tendríamos dos posibles sentidos para la corriente, o bien así o bien así. Entonces tenemos que probar los dos casos y a ver qué ocurre. Vamos a comenzar por darle este sentido a la corriente. Entonces la polaridad de la resistencia nos quedaría así, más menos. Si tenemos este sentido de la corriente, ya vemos que en este terminal de la resistencia debe haber más potencial que en este. Como en esta resistencia caen 2 voltios, en este nodo debería haber un potencial de 24 voltios. ¿Vale? Y ahora, teniendo en cuenta esto, ya podemos hallar los otros sentidos de las corrientes. Ya hemos asignado un sentido para la corriente que va por esta rama, pero nos quedan las otras dos. La que va por esta rama y la que va por esta rama. Pues a ver, para poder asignar esos sentidos tenemos que fijarnos en las otras resistencias. Si nos fijamos en esta, vemos que la corriente por esta rama debería ir con este sentido, porque cuando una corriente atraviesa una resistencia va a ir donde hay más potencial a donde hay menos potencial. Y lo mismo hacemos para la otra rama. Nos fijamos en esta resistencia y vemos que el sentido de la corriente tiene que ser así, de donde hay más potencial a donde hay menos potencial. Y ahora que ya tenemos esto claro, podemos hallar los valores de estas intensidades de corriente. Pues a ver, vamos a decir que esto es I1, esta es I2 y esta es I3. Para hallar I1 simplemente tenemos que aplicar la ley de Ohm sobre esta resistencia. ¿A qué es igual I1? Pues la I va a ser igual a V partido por R. ¿Pero qué voltaje y qué resistencia? Pues habíamos dicho que nos íbamos a fijar en esta resistencia de aquí. Así que ese voltaje va a ser la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia. Es decir, 32 menos 24. Y luego el valor de la resistencia pues va a ser este, 5. Así nos daría una corriente de 8 entre 5, 1,6 amperios. Ahora, aplicando el mismo método, podemos hallar la I3. Si nos fijamos en esta resistencia de aquí, pues I3 va a ser igual
al incremento de V para esta resistencia, es decir, la diferencia de potencial entre los extremos de esta resistencia, que va a ser 24 menos 0, partido del valor de la resistencia, que es 5. Así nos da 4,8 amperios. Vale, y ahora para hallar la I2, que es la corriente que nos queda, tenemos que aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, que nos decía que la suma de las corrientes que entran a un nodo, vamos a tomar este nodo, es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Entonces vemos que para este nodo solo entra a él una corriente, la I1, y de él salen la I2 y la I3. Entonces ahora ya podemos sustituir en esta ecuación los datos que ya tenemos. I1 era 1,6 amperios, I2 es la incógnita e I3 4,8. Y ahora, ¿qué pasa aquí? Vemos que si calculamos el valor de I2 nos va a dar un valor negativo. Cuando la corriente es negativa, esto significa que nos hemos equivocado con su sentido. Entonces, las matemáticas nos están diciendo que la I2 no lleva este sentido, sino que va en sentido contrario. Así. Pero ahora vemos que tenemos una incongruencia, porque al principio habíamos dicho que cuando una corriente atraviesa una resistencia, tiene que ir donde hay más potencial a donde hay menos potencial. Pero aquí está ocurriendo lo contrario, porque según las tensiones de nodo que hemos dicho, aquí tendríamos 22 voltios y aquí tendríamos 24. Entonces, esto no puede pasar. Ahora que ya sabemos cuál es el sentido de la corriente, de la I2, que va así, tenemos que reformular nuestras tensiones de nodo. Entonces, si aquí hay 22 voltios y en la resistencia caen 2 voltios, pues en este nodo tendrá que haber 20. Y bueno, cambiamos la polaridad de la resistencia, más menos, y realmente todas las otras tensiones de nodos ya están bien y los sentidos de las otras corrientes pues también. Ahora simplemente habrá que calcular los valores de estas intensidades de corriente. Pues a ver, para hallar I1 volvemos a aplicar el mismo método, la ley de Ohm. Nos fijamos en esta resistencia y entonces nos quedaría que V es 32 menos 20 y la R es 5. Calculamos y nos da 2,4 amperios. Luego, para hallar la I3, lo mismo, nos centramos en esta resistencia. El voltaje quedaría como 20 menos 0 y la resistencia quedaría como 5. Así nos da una I3 de 4 amperios. Y ahora para hallar I2 volvemos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff para este nodo. Vemos que ahora al nodo entran la I1 y la I2. Y sale de él la I3. I1 es 2,4 amperios, I2 no lo sabemos e I3 4. Y así ya nos da una I2 de 1,6 amperios. Vemos que la corriente ya es positiva, así que efectivamente este es el sentido de la corriente. Y bueno, ahora que ya tenemos calculada la I2, podemos hallar a partir de la ley de Ohm el valor de Rx. Pues sería Rx es igual a el voltaje que cae en esta resistencia, que va a ser 22 menos 20, partido del valor de la intensidad de corriente que la atraviesa, es decir, I2, que era 1,6 amperios. Y así nos da una resistencia de 1,25 ohmios. Entonces vemos que la respuesta correcta es la A. Aquí lo vemos en la solución. Y pasamos al segundo ejercicio.